Este video es para continuar los temas relacionados con electricidad que ya iniciamos en otro video. Si quieres verlos, son más básicos y conllevan otros temas que no son los que trataremos en este video, así que pícale aquí para que vayas a verlo. En esta parte vamos a ver lo que es los conceptos relacionados con corriente y resistencia eléctrica. En primer lugar, vamos a ver qué es electricidad, o recordarlo. Electricidad es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas. Acuérdate que en el otro video vimos que las cargas eléctricas tienen que ver con los electrones y los protones que tengan en exceso algunos materiales, o los materiales, o la materia en general. ¿Cuántos protones o electrones tienen en exceso? Eso te va a decir la carga eléctrica. Entonces, la electricidad estudia todo lo relacionado con la carga eléctrica. La electricidad se divide en dos ramas: electrostática y electrodinámica. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, las que no se mueven. Y la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento, que son los temas que están aquí en esta parte de nuestro estudio. Entonces, electrodinámica, las cargas eléctricas en movimiento, que sería la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Cargas eléctricas en movimiento. Electrones o protones que se están trasladando de un lugar a otro. Corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente eléctrica: la continua o directa y la alterna. La continua o directa es la que tienen las baterías, tu celular, tu laptop, tu tableta, los automóviles, los relojes. Todo lo que utilice batería funciona con corriente continua o directa. Y las casas y los edificios funcionan con el otro tipo de corriente, alterna. Los aparatos que se conectan a la pared, al plugin de la pared, serían aparatos que utilizan corriente alterna. Por eso pusimos aquí unos postes para que te recuerdes: alterna, postes, alterna, la que se usa en las casas y los edificios. Suscríbete. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de cargas que pasan por la sección transversal de un conductor. Si tú cortas un cable, ese disquito que tú ves, el circulito que ves, la cantidad de cargas que pasen en una unidad de tiempo por ahí, eso es lo que es la intensidad de carga eléctrica. Tú imagínate una manguera de agua. Si tú le tienes muy abierto a la llave, va a pasar muchas moléculas de agua en una unidad de tiempo. Y si le tienes muy cerrado, entonces van a pasar muy pocas. Lo mismo sucede con la corriente eléctrica. Hay una intensidad de corriente eléctrica grande cuando pasan muchas cargas por esa sección en una unidad de tiempo. Y hay una intensidad de corriente eléctrica baja cuando pasan poquitas cargas en una unidad de tiempo. La fórmula para encontrarlo es carga entre tiempo. Y se mide en amperes. O sea, amperes es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica. Si tú lo quieres medir de manera física y directa, el aparato con lo que lo mides se llama amperímetro. Vamos a ver qué son los materiales conductores y los aislantes. Los conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica y los aislantes son los que la impiden. Normalmente los metales permiten el paso de la corriente eléctrica, por eso los cables son de metal, de cobre. El mejor conductor que hay es la plata, pero es muy caro producir cables de plata, entonces por eso se utiliza cobre, que también es caro, pero es más accesible. Y no es el único conductor, hay muchos conductores: el grafito, por ejemplo, o el agua, pero siempre y cuando tenga minerales disueltos, permite el paso de la corriente. Ahora, lo contrario, los aislantes, los que no permiten el paso de la corriente, serían, por ejemplo, el caucho o los plásticos, la madera, cualquier cosa que tú puedas utilizar para tocar algo en el que está pasando corriente y protegerte. Esos son materiales aislantes.
Este otro concepto, resistencia eléctrica, que se representa con la letra R mayúscula, se mide en ohms y el símbolo de ohms es esta letra griega, que es la omega. ¿Qué es? La resistencia eléctrica es la oposición que pone un material para que la corriente pase por él. Es cómo se resiste precisamente a que la corriente pase por él. Este concepto es muy útil en los aparatos porque todo lo que tú necesites que se caliente, por ejemplo la plancha de ropa, la plancha del cabello, el tostador de pan, un horno eléctrico, una estufa eléctrica, todo lo que necesitas que se caliente trabaja a base de resistencias. La electricidad, al no poder pasar completamente, trata de convertirse en otra forma de energía que es la calorífica y la luminosa. E incluso el sonido, a veces tú oyes que el tostador de pan zumba, es porque al no poder pasar se transforma en otro tipo de energía. Entonces ese fenómeno o ese concepto se llama resistencia eléctrica. Hay tres cosas que tienen que ver para que un material sea más o menos, su resistencia eléctrica sea mayor o menor. Por ejemplo, la longitud. Mientras más largo sea un conductor, su resistencia va a ser mayor también. Mientras más corto sea, su resistencia va a ser menor. Entonces hay una relación directa entre la longitud de un conductor y la resistencia que pone. El diámetro del conductor. Como dijimos ahorita, si cortas un cable, mientras mayor sea el diámetro del cable, su resistencia va a ser menor. Por lo tanto, los cables más gruesos son mejores para conducir la corriente eléctrica. Y los cables más delgaditos son menos eficientes porque tienen más resistencia eléctrica, se pueden calentar. Bueno, la otra cosa que tiene que ver es el material. Como les dije ahorita, la plata es mejor conductor que el cobre es mejor conductor que el oro, y así. Entonces depende de qué material tengas, la resistencia que pone va a ser mejor o peor. La resistividad es la característica que mide la oposición de un material a que la corriente pase por él. Ahorita que estábamos hablando de plata, cobre, oro, cada uno tiene su propia resistividad en base al material que es. Se representa con esta letra griega que se llama Rho y se mide en ohmios por metro, ohms por metro. Y por último, la ley de Ohm. La ley de Ohm es intensidad igual a volumen entre resistencia. Si tú despejas esa fórmula, te queda que resistencia es igual a volumen entre intensidad y volumen es igual a resistencia por intensidad. Esas tres fórmulas vienen a partir de la ley de Ohm, que lo que dice es que la intensidad de corriente eléctrica que haya en un sistema es directamente proporcional al voltaje o a la diferencia de potencial entre sus terminales. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que mientras mayor sea, mayor es también la intensidad. Mientras mayor voltaje tengas, mayor intensidad de corriente eléctrica tienes. Y lo contrario sucede con la resistencia. Por eso va acá en la parte de división. Mientras más resistencia hay en un sistema, menor es la intensidad de corriente eléctrica. Y al revés, mientras menor es la resistencia, mayor es la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, esos son los conceptos que tienen que ver con corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Espero te hayan ayudado. Por favor, dale like al video, compártelo y suscríbete.